aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el fanático y Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me escribe una mamá hablándome de su hijo, chico joven. Me dice que está yendo a misa, que es un buen chico, quizá de los pocos que quedan, que son católicos practicantes, siendo joven, que es piadoso, pero que lleva un tiempo rebelde, escandalizado con los sacerdotes. Sobre todo porque, dice, en la Iglesia ha habido mucha pederastia. Bueno, es un caso concreto, seguramente habrá otros así, no solo entre los jóvenes y entre los adultos. Es verdad, por desgracia, es verdad que en la Iglesia ha habido mucha pederastia. Es verdad. Y es verdad que la Iglesia ha ocultado, y ha ocultado pensando más en el bien propio, en su prestigio, que en los niños que seguían siendo abusados. Y es verdad que durante años no se han tomado las medidas y simplemente se hizo un cambio de lugar al sacerdote, dejándole de nuevo con las oportunidades de volver a hacer a eso tan terrible como es abusar de los niños. Esto es verdad. Por desgracia, es verdad. Pero no es toda la verdad. Hay muchos sacerdotes santos, y esto es verdad también. Santos, pero de los de canonizar, me refiero. Y luego hay una mayoría de sacerdotes, seguramente yo quisiera estar incluido entre ellos, que todavía no somos santos y que estamos caminando hacia la santidad, que tenemos nuestros defectos, pero que no hemos hecho nada con niños, no tenemos ninguna culpa de pederastia. Por eso, siendo verdad lo de la pederastia, no es justo generalizar. Y cuando uno mira el Evangelio de hoy, te das cuenta de que el Señor, que pasó la noche rezando antes de decidir quiénes de sus discípulos iban a ser sus apóstoles, es decir, esos discípulos más próximos a Él, es decir, se tomó muy en serio la elección de los apóstoles y, sin embargo, conociendo cómo era cada uno, aceptó hombres que tenían defectos, pecados, una historia. E incluso aceptó uno de ellos, Judas, que fue el traidor, el que le vendió. Y aceptó a todos sabiendo que en la noche del Jueves Santo le iban a negar. El Señor no quiso contar con ángeles. Aceptó seres humanos con sus limitaciones, con sus defectos, con sus historias de pecado. Mateo era un publicano, con su carácter. Santiago y Juan, el propio Cristo les puso un mote, un apelativo, los hijos del trueno, por el carácter que tenían. Repito, por desgracia, es verdad
que ha habido sacerdotes pederastas. Es verdad que la Iglesia practicó durante mucho tiempo una política de ocultamiento, por lo menos en muchos sitios. De todo eso ha pedido perdón tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco, pero no es justo que eso se generalice, porque no es cierto. Y además podemos caer en la trampa del demonio de considerarnos nosotros perfectos, que exigen ser servidos y atendidos por perfectos. Más exigentes que el propio Cristo, que aceptó seres humanos. Seres humanos que Él conocía, que Él amaba y que Él sabía cuáles eran sus defectos. ¿Qué tenemos que ser los sacerdotes? Pues lo mismo que el resto de los bautizados. Lo mismo, igual. ¿Qué tenemos que ser los sacerdotes? Pues santos. ¿Los laicos son santos? ¿Todos los laicos son santos? ¿Nunca hay un católico practicante que engaña a su mujer o a su marido? ¿Nunca hay un católico practicante que ha ido con una prostituta? ¿Nunca hay un católico practicante que ha robado o ha hecho algo injusto en su trabajo o no ha cumplido bien su profesión? Porque tal parece que los católicos practicantes son todos perfectísimos. Es una cosa impresionante la perfección de los católicos practicantes. Y que en cambio los curas son todos malísimos. Pero esto no es así. Y no es así, y lo sé, porque confieso. Cuando confieso, rara vez viene a confesarse un sacerdote, es decir, confieso generalmente a los católicos practicantes, escucho pecados. No confieso a personas que dicen, padre, vengo a confesarme, pero no sé de qué, porque usted es que soy buenísimo. Es que jamás he hecho nada malo, es que no sé, me confieso por confesarme, pero no tengo nada de qué pedir perdón. Si alguno me dijera esa tontería, yo le contestaría y le diría, empieza por pedir perdón por tu soberbia. ¿Por qué esta exigencia de perfección cuando no tenemos la misma exigencia de perfección con nosotros mismos? ¿Es que acaso no vale aquello del Señor de deja de fijarte en la mota que tiene tu hermano en el ojo y fíjate en la viga que tienes tú en el tuyo? Hay un problema grave. Y el problema grave no es solo el terrible escándalo y delito de los sacerdotes pederastas. El problema grave tampoco es solo el de los sacerdotes que tienen pecados y que están luchando. Y ni siquiera es el de los sacerdotes que no están luchando o el de los sacerdotes que enseñan mal. Todos esos son problemas muy serios. El problema quizá está también, y es muy grave, en que los laicos no están acompañando, ayudando, rezando, perdonando a sus sacerdotes. Insisto que no estoy hablando de la pederastia. Hay que acompañar, hay que ayudar. No hay que dejarle solo. Hay que tener misericordia. Y hay que decir las cosas también, sobre todo cuando enseñan mal. Pero hay que comprender que son seres humanos. Alguien me podrá decir, usted habla como sacerdote. Claro, es que es verdad, es que soy sacerdote. Y claro que hablo como sacerdote. Por supuesto que sí. Hablo como sacerdote. Por eso estoy aquí. Y no estaría aquí haciendo la homilía. Hablo como sacerdote, con mucho dolor. Hagamos como Jesús. Hagamos como Él, todos, sacerdotes, laicos, hagamos como Jesús.
que era consciente de que los apóstoles tenían defectos, pecados, limitaciones, y que uno de ellos le iba a traicionar. Era consciente. Pero quiso ser servido por hombres y no por ángeles. Y escuchemos las palabras de Jesús. Cuando tengas ganas de juzgar, haz el favor de fijarte primero en la viga que tienes en tu ojo, antes de fijarte en la paja que tiene tu hermano en el suyo. Pidamos al Señor hoy por los sacerdotes que seamos buenos pastores, santos pastores, sabios pastores, que enseñemos la recta doctrina y que caminemos hacia la santidad con la mayor decisión posible. Pero también pidamos para que si alguno cae, no sea apedreado por aquellos además que tienen las manos tan sucias o más sucias aún que aquel al que apedrean. Que así sea.